espero se encuentren muy bien. Vamos a hablar de las soluciones amortiguadoras y su importancia en los sistemas biológicos. Bien, tenemos entonces que el pH se define como el logaritmo con signo negativo de la concentración de iones hidronio. Generalmente nosotros hablamos de H más. De esto pues lo vamos a recortar rápidamente, ustedes lo vieron en otras químicas. Tenemos entonces que el pH es igual al menos logaritmo de esa concentración de iones hidronio. Cuando hablamos del agua, recordemos que el agua está compuesta por iones H más y iones OH. Y se ha determinado que la concentración de esos H más es 1 por 10 a la menos 7. Cuando hablamos pues del agua neutra. Es decir, cuando hablamos pues de que el agua no es ni ácida ni básica y por eso se lo tomamos como un estado intermedio. Tenemos entonces que los ácidos disminuyen el pH. Eso quiere decir que por debajo de 7 hablamos de un pH ácido, ya que hay especies de iones hidronio libres. Y cuando nosotros hablamos de las bases, al aumentar a un medio ácido la base, esa base reacciona con esos iones hidronio, con esos H más, y en ese caso se forma agua y el pH se ve aumentado. Entonces recordemos que una solución básica es aquella donde el pH es superior a 7 y se habla de 7 a 14. Cuando nosotros hablamos del amortiguamiento como tal en los sistemas biológicos, tenemos que decir que el mantenimiento de un pH óptimo es necesario en los sistemas biológicos, ya que eso puede afectar por ejemplo, el funcionamiento de las enzimas. Las enzimas son los catalizadores biológicos que hacen que las reacciones ocurran a la velocidad fisiológica necesaria. Eso quiere decir que una afectación en el pH puede conllevar a que parte del metabolismo se frene. Por eso nosotros cuando hablamos de que el pH en el organismo se disminuye, hablamos de un estado de acidosis, que en realidad es lo más normal en el organismo. Cuando el pH se aumenta, que en realidad es muy raro, no es muy común, en general hablamos de estados de eh, basicidad. Tenemos entonces que cuando hablamos de el pH en la orina, hablamos de aproximadamente 6,5, pero recordemos, como les decía ahorita, que se habla es de un rango. Así que les queda de tareita mirar cuál sería ese rango en el pH. Y hablamos de la sangre de aproximadamente 7,4 y también por favor ubican cuál es ese rango en la sangre. Entonces, el mantenimiento de estos pHs óptimos es necesario. Y para que se mantengan esos pHs óptimos, pues allí es donde es imperante que existan los sistemas amortiguadores. Bien, cuando nosotros hablamos de la alimentación, nosotros no nos fijamos si esta comida es ácida o si esta comida es básica. En realidad para nosotros eso no es importante, ¿sí? Y eso no es importante gracias a que nuestro organismo se adapta y tiene la capacidad de volver nuestro organismo a los pHs necesarios. Si nosotros observamos esta imagen, vemos que cuando nosotros hablamos de lo que comemos generalmente o de lo que estamos compuestos, vemos que puede estar más siendo ácido que básico. Tenemos, por ejemplo, la sangre humana o las lágrimas, hablamos que es neutro. Recordemos que ahorita hablábamos de 7,4, en realidad en la sangre va a depender si estamos hablando de sangre venosa o sangre arterial. Tenemos la saliva y la leche, miren que tiende a ser ácida, el café negro tiende a ser ácido, entonces ojo para aquellas personas que tienden a levantarse por las mañanas y tomarse un café negro. Eso no es nada bueno para su organismo porque usted en las mañanas se levanta con un estado de acidosis, ¿sí? Un estado de ayuno, pues que en realidad pues no está avanzado, pero su organismo está ácido y por eso es que usted tiene mal aliento. Entonces cuando usted se toma un café oscuro, pues está haciendo que ese pH disminuya aún más. Tenemos la cerveza, jugo de tomate, vino rojo, vamos bajando el pH, vinagre, la Coca-Cola, el jugo de limón, entonces a los que nos gusta el mango con sal y limón, ¿cierto? Empezamos por aquí. Y los jugos gástricos, que pues en realidad son pHs muy bajos, pero ese pH es necesario que esté así de bajo. En realidad, cuando nosotros hablamos de la digestión,
el jugo gástrico tiene que estar muy ácido, pero cuando ese alimento semidigerido llega al intestino, efectivamente el pH tiene que aumentar para que la digestión continúe. Eso espero pues que lo veamos más adelante. Tenemos entonces que cuando hablamos entonces de los sistemas amortiguadores, recordemos que están compuestos siempre por un ácido débil y su respectiva base conjugada. Aquí los tenemos, aquí tenemos el ácido acético y el ion acetato. ¿Sí? Tenemos entonces que cuando nosotros hablamos de esa composición de un sistema amortiguador, hay que pensar, ¿y por qué de un ácido débil y de su respectiva base conjugada? Entonces recordemos que la capacidad de un sistema amortiguador primero está medida con la concentración de cada una de esas especies. Y segundo, necesitamos que una especie pueda reaccionar con un ácido y una especie pueda reaccionar con la base. Entonces tenemos que este es nuestro ácido, entonces si el pH se empieza a tornar muy básico, pues reacciona con estos hidrogeniones y se forma agua. Y si tenemos que el pH se empieza a tornar muy ácido, te reacciona con este ion acetato y como esos hidrogeniones no están libres, pues el pH no va a tener o a cambiar drásticamente. Muy bien, tenemos entonces que esto se llama una curva de titulación. Partimos del ácido acético a medida que yo voy agregando base, ¿sí? Que generalmente estas titulaciones se hacen con hidróxido de sodio, entonces va perdiendo ese protón. Entonces lo que me está indicando a mí este color rosa es que esa es la zona buffering o zona de tamponamiento. ¿Sí? Eso quiere decir que aproximadamente a este pH de 4,9, 4,7, ¿sí? Aquí lo tenemos, 4,76. Entonces tenemos que a ese pH la concentración del ácido acético y del ion acetato se encuentran, se encuentran en igual concentración. Por lo tanto, si el pH disminuye, tiene con quién reaccionar, o si el pH aumenta, es decir, eh, hay OHs por ahí libres, pues tienen con quién reaccionar. Muy bien, y finalmente están diciéndonos aquí que cuando se agrega mucho hidróxido de sodio, pues la característica de buffer o la característica de amortiguador pues se pierde. Muy bien. Tenemos entonces que los tampones fisiológicos son necesarios para mantener el pH, ¿sí? Fisiológico dentro de los valores compatibles con la vida, lo que les decía ahora, ¿sí? Parte del mantenimiento del pH es necesario para que todas las sustancias, todas las reacciones que ocurren en el organismo sean posibles. Entonces allí lo dice, permitiendo la realización de funciones bioquímicas y fisiológicas de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Cuando nosotros hablamos de los sistemas amortiguadores, se pueden clasificar como orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Y podemos hablar, pues según su ubicación, como plasmáticos y tisulares. Entonces, hay unos sistemas amortiguadores que son imperantes en los sistemas biológicos, es decir, que están en todos los sistemas biológicos, que es el sistema bicarbonato, las proteínas y el sistema fosfato. Ya cuando nosotros hablamos de los animales, pues está incluida la hemoglobina. En el sistema bicarbonato, ustedes ven que está la presencia del ácido carbónico y el ion bicarbonato. Tenemos en las proteínas, pues las proteínas al tener grupos ionizables pueden reaccionar fácilmente según si hay cambios de pH y el sistema fosfato, que en realidad aquí estamos colocando el ion de hidrógeno fosfato y el ion monohidrógeno fosfato, ¿sí? Monohidrógeno fosfato. Pero también podemos hablar del ácido fosfórico, aunque no está presente en grandes cantidades en los sistemas biológicos. Y la hemoglobina, que es una proteína que es importantísima para mantener el pH. Muy bien, tenemos aquí, digamos, un esquema también de titulación donde se observa que todos los sistemas amortiguadores pueden tener diferentes zonas de amortiguamiento, ¿sí? O diferentes regiones de amortiguamiento, ¿sí? Es decir, a diferentes pHs como tal. Tenemos entonces acá la del ácido acético, que la observamos ahorita. Tenemos la del ácido fosfórico, como
El ácido fosfórico, aquí solo nos están mostrando las especies de ion de hidrógeno fosfato y monohidrógeno fosfato, y la del amoníaco, amoníaco y ion amonio. Tenemos entonces que va a depender mucho pues de los pKa, es decir, de las constantes de acidez más bien, es decir, a qué pHs van perdiendo como tal los protones. De eso va a depender pues como tal de la eficiencia de ese sistema amortiguador. Bien, acá tenemos otra imagen de amortiguamiento, digamos de titulación, perdón, donde partimos del ácido fosfórico. Entonces, el ácido fosfórico pierde su primer protón a un pH de 2,2, pierde su segundo protón, ¿sí?, a un pH de 7,2 y su tercer protón a un pH de 12,7. Es decir, que cuando hacemos la curva de titulación vamos a ver, ¿sí?, tres mesetas. Muy bien, 1, 2 y 3. Tenemos entonces que al pH de 2,2 se da esta zona de amortiguamiento, después a un pH de 7,2 se da la zona de amortiguamiento. Recordemos que la zona de amortiguamiento hace referencia a que coexisten las dos especies, el ácido y la base, y la tercera zona de amortiguamiento. Entonces recordemos que el ácido siempre va a ser la especie donde pues hay más protones. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces que, dependiendo de la especie que estemos hablando, puede tener una o dos zonas de amortiguamiento. ¿Sí? Bien, cuando nosotros hablamos de los aminoácidos y las proteínas, son electrolitos anfóteros, es decir, que tienen tanto un grupo carboxilo como un grupo amino. Por lo tanto, pueden captar o ceder protones a un determinado pH. Eso va a depender pues, de su punto isoeléctrico, que lo vamos a ver cuando veamos aminoácidos. Y cuando hablamos de los sistemas amortiguadores, recordemos que podemos hablar de nivel tisular, es decir, en los tejidos. Y allí es muy importante mantener el amortiguamiento porque allí es donde están, digamos, donde sean muchas reacciones químicas. Bien, tenemos aquí un ejemplo de un aminoácido que está unido, pues obviamente los aminoácidos hacen parte de las proteínas, observando que tiene un grupo amino y que ese grupo amino puede captar hidrogeniones, y vemos acá que está protonado, o puede cederlos, como está en este caso, y eso hace pues que puedan participar en el amortiguamiento. Tenemos aquí el sistema bicarbonato. Digamos que este sistema es muy importante cuando hablamos en la relación entre la sangre y la hemoglobina. Vemos entonces que cuando nosotros hablamos de la CO2, en los tejidos se libera CO2. Sí, es un producto común del metabolismo en los tejidos. Ese CO2 en realidad pocas veces se encuentra como CO2 en la sangre, se encuentra pero en poca proporción. Por lo tanto, ese CO2 en general puede convertirse en ácido carbónico y este ácido carbónico disociarse como ion bicarbonato y liberar protones. ¿Sí? Entonces ustedes dirían, pero se están liberando protones y por lo tanto el medio se torna ácido. Efectivamente, lo podemos pensar, pero en realidad ustedes ven que esta reacción es en los dos sentidos. Entonces ese ion bicarbonato puede captar hidrogeniones, convertirse en ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia hasta agua y CO2, allí hay pues acción catalítica de enzimas, y finalmente ese CO2 puede salir como tal en la exhalación. Bien, tenemos entonces que el tampón fosfato es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de los tejidos. Hablamos de que cuando hablamos de el ion de hidrógeno fosfato y el ion monohidrógeno fosfato de este equilibrio, su valor de pH o de pH es 6,8 y el pH fisiológico es de 7,4, es decir que la concentración de esas especies es muy importante para mantener ese pH. Cuando hablamos entonces, hablamos dentro de las células corporales, ¿sí? Como ya les dije, pues es esencial para mantener un pH adecuado. Aquí tenemos una diapositiva que se sale un poco del tema, pero es por si de pronto en el tema de agua no nos quedó, pues no captamos de forma adecuada que el agua también sirve como sustancia reaccionable.
¿sí? Entonces hablamos que participa en reacciones de hidrólisis y en la adición de dobles enlaces. Muy bien, espero que les haya quedado clara la situación y que estén muy bien.